¿Qué tal? Esta semana, Uribe propone aumento extraordinario del salario mínimo. ¡Qué bien! Una mentira populista justo antes de la reforma tributaria que nos van a clavar. Uribe castrochavista. Concejal de Bogotá, Jeffer Vega, el mismo que tildó de drogadictos a quienes apoyábamos la revocatoria de Peñalosa, sí, con esa cara y nos llamó drogadictos. Propone que se prohíba el reggaetón en eventos realizados por el distrito. Concejal, pero ¿cómo me le va a prohibir el reggaetón aquí que? Sismo de 7 grados con epicentro en Venezuela sacudió a Colombia. Pues que Ernesto Macías investigue, debe ser obra de un chamán. Es que hasta los temblores están viniendo de Venezuela. Duque anuncia que votará la consulta anticorrupción. Genial, lástima que el verdadero presidente es Uribe y él no apoya la consulta. Luis Carlos Vélez se queja del actual gobierno por el alza de impuestos anunciada por el ministro Carrasquilla. Ah, pero cuando eran las elecciones, así confrontaba al candidato Duque. Dicen que usted sabía de rock. Tiene 5 segundos para decirme que canta. Sí, no. ¡No! No, espera. No, AC/DC. Sí, AC/DC. 4-4. Jump. Ángeles. ¡Vamos! Muy bien. Doctor Iván Duque, muchas gracias por su tiempo. Realmente un placer tenerlo acá. Un placer esa que nos van a meter. Mi nombre es Luis Carlos, réplica Vélez, pero me dicen Wally. Y esto es Wally Opina. Bienvenidos. María Fernanda Cabal, o como yo le digo, la infiltrada del castrochavismo para hacer quedar mal al Centro Democrático. Esta semana no solo nos dejó asombrados por su enorme conocimiento y sabiduría al hacernos una revelación histórica. El fascismo es comunismo. No, por favor, Duque, ya dele la Academia de Historia a esta máquina. O sea, no es justo que nos privemos de tanta sapiencia. Sino que está ocupando un lugar en la opinión pública. Esta vez, no por sus disparates, sino porque su esposo, José Félix Lafourcade, era uno de los aspirantes a ocupar el puesto de Contralor General de la Nación. Por eso, la senadora se declaró impedida para tal elección. Claro, aunque a veces todos pensamos que debería declararse impedida para ser congresista, por ejemplo. Pues bien, hasta hace pocas semanas y luego de la desastrosa posesión demoníaca de Duque, Lafourcade, de quien todos temíamos fuera el nuevo ministro de Agricultura, fue la ficha elegida por el Centro Democrático para ser contralor. Fieles a su estilo, los representantes del uribismo, siempre fronteros y transparentes, así responden cuando se les pregunta. Buenas tardes, señor Lafourcade. Mi pregunta es, ¿fue José Miguel Narváez su asesor, José Miguel Narváez, que fue condenado en los últimos días a 30 años de prisión por el asesinato de Jaime Garzón? ¿Fue su asesor? ¿En qué cargo y en qué año? Muchas gracias. Yo creo que merece la pena continuar con la siguiente pregunta, señor presidente. Para mí, para mi bancada, pero sobre todo para el país, es importante que usted nos responda esta pregunta nuevamente. Hace 2 días fue condenado a 30 años de cárcel por el magnicidio de Jaime Garzón, el señor José Miguel Narváez. Yo, la bancada de la oposición y sobre todo el pueblo colombiano queremos saber si fue su asesor, en qué tiempo lo fue y en qué lugar. Usted puede responder o no esta pregunta, pero quiero decirle que igual el silencio otorga. Siguiente pregunta, amigo. Pero bueno, esa es solo una de las manchas oscuras de la trayectoria del señor Lafourcade, ya que si hubiera llegado a ser contralor, le correspondería recuperar el dinero cuya pérdida se le atribuye a él mismo como administrador de fondos para fiscales desde Fedegan. O sea, ¿cómo así? El Centro Democrático quería poner un contralor que ha sido investigado 9 veces por líos con la Contraloría. Eso es como querer poner un fiscal anticorrupción corrupto. Y no contentos con eso, aún no son claros los nexos de Fedegan con los grupos paramilitares. ¿Cómo así? Yo pensé que lo de Fedegan era todo ganado. Ganado a punta de bala con los grupos al margen de la ley. Menos mal no llegó este polémico personaje, porque ahí sí que hubiéramos tenido una verdadera asustaduría. No obstante, al cargo llegó otra versión de Fajardo en las drogas. Carlos Felipe Córdoba, un joven que nos quieren vender como la renovación duquista, pero que al parecer de renovación no tiene nada. Veamos. Carlos Felipe Córdoba ha tenido un ascenso vertiginoso en la política nacional. Y como este país lo manejamos con las patas, al parecer la elección del Contralor se hizo con el auspicio de los partidos tradicionales y 3 nefastos expresidentes. Bueno, y Vargas Lleras. Ya pensiónense, por favor. O sea, les pagamos las pensiones para que se pensionen.
Con una contundente votación, Córdoba recibió el apoyo de los liberales, la U y Cambio Radical, obteniendo un total de 203 votos de 248. Y la FURI obtuvo apenas 12 de los 51 que tenía en el Centro Democrático. Lo que a simple vista parece una derrota del uribismo, a pesar de que evidentemente queda dividido, la elección de Córdoba no es de ningún modo una manifestación de derrota, sino la expresión de que todos los partidos se unieron en torno a él. Billete. De hecho, no deja de sorprender que Córdoba sea mucho más cercano al polémico expresidente de lo que todos creemos. Por ejemplo, apenas Córdoba supo la votación final, inmediatamente se encerró en la oficina del representante del Centro Democrático, Enrique Cabrales, cuñado del hijo mayor de Uribe. Y por si fuera poco, si uno se pone a revisar la hoja de vida de Carlos Felipe Córdoba, es evidente la alianza y la cercanía con el Centro Democrático. Su primer jefe en las Juventudes Uribistas en el año 2002 se llama, óiganlo bien, Hitler Rousseau Chaverra. Pues sí, alguien con un nombre así no podía sino ser parte del centro demoníaco. Las cercanías son evidentes. Pero eso no es todo. A pesar de que el nuevo Contralor diga que yo soy de mi mamá y de mi papá, que en mi vida yo no he sido ficha de nadie. Uno, yo soy de mi papá y de mi mamá. Tan lindo. La cercanía de Córdoba con todos los partidos políticos es evidente. Trabajó primero con Hitler en el año 2002. Luego trabajó con Mauricio Vega, un reconocido santista de Pereira, en la Cámara de Comercio de la ciudad. Posteriormente fue secretario de la alcaldía de Manuel Arango, un político de origen liberal y últimamente de Cambio Radical, obviamente Vargas Llerista. En el 2008 fue secretario privado de Víctor Tamayo, del Partido Conservador. En el 2010 trabajó en la campaña de Santos. Fuera de eso, Córdoba es esposo de Marcela Yepes, quien es hija de un cacique conservador, Omar Yepes Alzate. Pues con razón ganó por tanto, este tipo ha trabajado con Raimundo y todo el mundo. Pero una de las grandes manchas del nuevo Contralor es que su última jefe, la excontralora Sandra Morelli, lo retiró del cargo por estar salpicado en el escándalo del llamado Cartel de la Toga. No, pues ahora sí me siento mucho más tranquilo de que un tipo así sea el que se encargue de gestionar el buen uso de los recursos y bienes públicos. Lo que queda claro es que esta es una muestra más de la renovación política. Y pues lo vimos en sus agradecimientos. Y debo agradecerles a unas personas que siempre me han apoyado en este transcurso de la campaña, así como es el Partido Cambio Radical, el doctor Germán Vargas Lleras. Debo adicionalmente agradecerle al doctor Aurelio Iragorri Ormaza del Partido de la U, a nuestro querido Partido Liberal, al señor presidente César Gaviria Trujillo. Debo agradecerle también al señor presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, a las fuerzas alternativas que nos hayan acompañado, muchas gracias. A nuestro querido Partido Conservador y el presidente Pastrana. Pues con razón es que su primera frase de campaña haya sido: la corrupción será mi principal bandera. Va uno a ver esos agradecimientos y tal vez sí. Lo que queda claro es que a pesar de que podemos ver la derrota como un triunfo contra el uribismo, la elección de Córdoba es muy distinta en el sentido que por una parte se evidencia que el Partido Liberal, la U y Cambio Radical tienen peso importante en el Congreso, que no necesariamente es uribista, y que existe una evidente fractura en el lado más extremo del uribismo, como el de Rafael Nieto y el pseudo periodista Gustavo Rugeles. Además, no me quiero imaginar la vaciada que les va a pegar María Fernanda Cabal a sus compañeros de partido que no votaron por su esposito. Nosotros lo veremos más o menos así. En fin. Corrupción, la peor desgracia de Colombia desde Pablo Escobar y protagonistas de nuestra tele. Es inherente al ser humano si eres Miguel Nule o se debe ajustar a sus justas proporciones si eres Julio César Turbay.
Resultó salpicada en el escándalo mundial del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. En 2.400 millones de dólares el de sangre al Estado. En un calabozo de la Fiscalía amaneció el ex viceministro de Transporte y exdirector del Instituto Nacional de Concesiones, Gabriel García Morales. La Contraloría denunció que en este departamento se crearon más de 100 pacientes de papel. Tipsa salpicada en el descalabro de los Juegos Nacionales de Ibagué. Otro de los grandes casos de corrupción en el país. Sin lugar a dudas, la corrupción es el peor cáncer que tiene Colombia. Según el excontralor Edgardo Maya, la corrupción nos ha robado en los últimos años aproximadamente 50 billones de pesos y al año nos está robando 15 billones, cifra con la cual, según expertos, se podría, por ejemplo, terminar con el déficit de las universidades públicas o pagar un semestre de medicina en la Universidad de los Andes. ¿Por qué no? Según Corrupción en Colombia, un estudio de la Universidad Externado publicado esta semana, los tipos de corrupción más frecuentes en nuestro país por el número de sanciones son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. 70% del presupuesto estatal se ejecuta mediante contratos. En 2010, el Departamento Nacional de Planeación reportó a los órganos de control 21.681 irregularidades en la ejecución de recursos de regalías y casos de funcionarios corruptos en 750 entidades territoriales, con un detrimento de 4 billones de pesos en regalías. En Colombia, el próximo 26 de agosto se realizará la consulta anticorrupción, que espera darles al menos una zancadilla a los corruptos. La iniciativa busca a través de 7 puntos acabar con prácticas y elementos que han facilitado la corrupción en nuestro país. Estos hablan de reducir sueldos de congresistas y altos funcionarios, cárcel a corruptos, pero cárcel de verdad, no mansiones por cárcel, contratación transparente, presupuestos participativos, rendición de cuentas de congresistas, extinción de dominio de propiedades injustificadas de políticos elegidos y máximo 3 periodos para corporaciones públicas. Sencillito. Varias mentiras han circulado alrededor de la consulta. La más popular es que los promotores de la misma recibirán dinero por la reposición de votos, cuestión desmentida por el registrador nacional Juan Carlos Fotocopias Galindo y por el magistrado Felipe García del Consejo Nacional Electoral. Los mecanismos de participación ciudadana que tienen votación tienen un umbral de participación y por eso tienen la posibilidad de hacerle campaña a la abstención. Si existiera un mecanismo de reposición de votos, tendrían derecho al mismo los comités por los cuales se votan, el sí y el no. Pero la abstención no tendría un mecanismo de reposición, porque precisamente lo que busca es que la gente no vote. Por eso no hay reposición de votos en el caso de la consulta. Otro engaño es lo que dicen de que se le va a reducir el salario mínimo a los trabajadores, cosa que es mentira, ya que el punto es específico en declarar que solo se le reducirá a los congresistas y altos funcionarios, pasando de 40 a 25 salarios mínimos para ellos. Igual de que se preocupan si Uribe nos va a subir el salario mínimo de manera extraordinaria. Por supuesto, el castrochavismo no se podía quedar por fuera de esta lista. La consulta anticorrupción ha sido tildada de castrochavista por muchos de sus detractores, tal cual ha pasado en elecciones anteriores. Una táctica que no pasa de moda porque deja resultados. Y pues no, amigo conspiranoico uribista, la consulta no es castrochavista, básicamente porque no busca modificar el sistema socioeconómico del país, simplemente darle una patada en la cara a la corrupción. Además, no es iniciativa de la izquierda, sino del Partido Alianza Verde, y fue apoyada, oh sorpresa, por el Centro Democrático. ¡No! Sí, que ahora se quieran hacer los no heterosexuales es otra cosa. En fin, salgan a votar el domingo. Sería bueno que los colombianos, a través de este voto, hiciéramos una voz de protesta en contra de la corrupción, lo peor que le ha pasado al país después de Luis Carlos Vélez. Y en nuestra sección, otra vez Peñalosa, recordamos cuando nuestro querido alcalde, como es normal, hablaba mal de los metros y proponía a los turcos llenar todo de buses pegados. So even if you make a few more rail lines in Turkey or in, the only possible solution is to go with buses all over the city. And buses in exclusive lane. If we have a democracy, buses have to have a priority in the use of road space. Of course, there are many political battles. Battles against these informal operators. I don't think you have them here in Turkey. I have 30 seconds more. De hecho, en este discurso dice algo parecido a lo que dijo en Bogotá sobre la solución al problema de movilidad. Mobility can be solved. This is very easy. But this is a political, it's very cheap, it's technically simple, but of course, it's politically difficult. But it's the only solution.
Pues aquí dijo algo parecido. El tema de la movilidad, por ejemplo, que es de los que más interesan a los ciudadanos, la movilidad es un tema político, no es un tema técnico. Si nosotros le damos carriles exclusivos a los buses en todas las vías de la ciudad en donde los buses se muevan, en un mes arreglamos el tema de la movilidad de cualquier ciudad. La realidad. Cuando llegamos a las Américas. Este es el trancón de la Américas con 68. ¿Y es todo esto? ¿De dónde a dónde? Empiezas de la avenida Boyacá hasta las Américas con 13. Y en cambio sí muchos trancones, como este de la avenida 68, que a juicio de muchos conductores es el papá o tatarabuelo de todos los trancones en la capital, y eso que estamos en este momento en Oravalle. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Gracias, Juan Diego. Juan Diego se parece mucho a la sección de los amigos de Bart. ¿Qué sería el periodismo sin Juan Diego Alvira? Por otra parte, el hombre con el cargo más inútil del país, Andrés Escobar, gerente del Metro de Bogotá, en una entrevista con La Silla Vacía, afirmó que por optimistas fallaron en la construcción del Metro de Bogotá. Otra vez. ¿Y este tipo se gana 30 millones de pesos mensuales por salir con estas pendejadas? ¿No se supone que todos los trabajos requieren experiencia? Pero bueno, ya llegaron los nuevos buses de Transmilenio. Ya tenemos sillas parecidas a la de un metro. Es que nos quejamos por todo también. Yo creo que ocupan estas sillas el mismo espacio que las dos. ¿Piensas que es más cómodo, más seguro, más confiable? No sé qué tanta seguridad pueda tener esto. Esas preguntas, pues qué seguridad pueden brindar unas sillas que simplemente giraron para quedar de espalda a la calle. Y así, amigos, el Metro de Bogotá al parecer seguirá siendo como Peñalosa, elevado, sin estudios, pero además inexistente. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle me gusta y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. La pregunta de esta semana es, ¿qué otro cargo inútil conocen aparte de ser gerente del Metro de Bogotá? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.